Bienvenidos a Cultura en Movimiento. En el capítulo de hoy haremos un breve recorrido sobre la historia del primer maestro pringlense. A su vez, le preguntamos a la gente en la calle a qué juego jugaban en su infancia. Para cerrar, Silvina nos cuenta su trayectoria en el mundo de la cerámica. Comencemos a rodar. Miguel Flesia fue una de las personas más influyentes en los inicios de la ciudad. Acá te hacemos un pequeño repaso sobre su vida y su legado. Si uno recorre Pringles, se va a encontrar con este nombre en varios lugares de nuestra localidad. En la calle, en una escuela, en una plaza. Esto no sucede en todas las ciudades, ya que Flesia es un personaje de gran importancia en el pueblo, reconocido como el primer maestro pringlense. Michel Giuffredo Flesia nació en el año 1846 en Prioca, Italia, donde a la temprana edad de 14 años se unió al ejército italiano en el Regimiento 49, aflorando su vocación docente, enseñando a leer y escribir a algunos soldados. Cansado por la situación de conflicto que vivía Italia, decide venir a Argentina en una de las primeras grandes oleadas de inmigración en el país, donde al llegar le castellanizan el Michel por un Miguel y le quitan una letra en el segundo nombre, algo muy común de la época. El ahora Miguel Flesia llega a Coronel Pringles y se presenta como educador, alfabetizando a las primeras camadas de jóvenes pringlenses. A pesar de su rol clave en la educación local, no es tratado justamente por las autoridades. Como relata en una de sus cartas, es pagado con la vivienda y unas ovejas para vender. Incluso le cobran los pupitres que pide para los alumnos. La llegada de la doctrina Sarmiento, con la fundación de la Escuela 1, lo corre un poco del centro de la escena pringlense, ya que él no posee ningún título oficial como educador, por lo que no es tenido en cuenta por este nuevo sistema académico. Igualmente, sí se le otorga un cargo de preceptor, del cual se jubila, y después de ahí sigue educando de manera privada hasta sus últimos días. Además de su rol educacional, tuvo una participación activa en la vida social de la ciudad, fundando instituciones que a día de hoy se mantienen en pie, como la Sociedad Italiana y la Sociedad Cosmopolita. Flesia tenía un particular gusto por las medallas, recibiendo decenas en las sociedades en las que formaba parte. Pero la que más lucía con orgullo era la del rey italiano Víctor Manuel II, con la cual había sido condecorado caballero. O esto se creía cierto, hasta que en una revisión de sus cartas se entiende que fue comprada. En lo que respecta a su vida privada, contrajo matrimonio y junto a su esposa tuvo un total de 12 hijos. Pero debido a la alta mortalidad infantil de la época, solo sobrevivieron 3. Su hijo más pequeño tenía una afición a apostar, y en una jugada desafortunada terminó perdiendo la casa familiar, ubicada en Stegman y Suárez. En el año 1984, el municipio de Coronel Pringles pudo recuperar una parte, que actualmente se encuentra en reparación, y donde en breve será inaugurado el Museo Flesia. El museo dispondrá de los objetos que usó en vida, que su hija Italia se encargó de ir guardando, y antes de fallecer donó para su conservación. Hoy en día se encuentran en la reserva técnica esperando a ser expuestos al público y que la localidad pueda conocer a uno de sus históricos habitantes. Nos encontramos en la esquina de Mitre y San Martín para preguntarle a la gente a qué jugaban cuando eran chicos. Mi nombre es Michel. Soy Mayra. Cuando era chica jugaba al elástico, mucho al elástico nada más. Y cuando era chico jugaba al fútbol, en la Rambla con los chicos.
Yo soy Guadalupe Barragán y jugaba mucho con las muñecas y las pelotas. Mónica Páez, y jugábamos a la rayuela, a la payana, y después unas figuritas que no me acuerdo cómo se llaman. Muchos años pasaron. Mi nombre es Mariela Veratz y yo jugaba a la escondida, la rayuela, la payana, con las piedritas y con hamacas. Me encantaba la hamaca. Mi nombre es Sergio Ferreira y jugar. Mirá, jugaba generalmente a la pelota, la escondida, de vez en cuando a la rayuela y después no me acuerdo. Pero... Mi nombre es Miguel Ángel, mi apellido es Flores. En la época mía, cuando éramos pibes, 10 años, jugábamos a la bolita al hoyo que le llaman así un poquito en la tierra y en esa época, en la época mía, no existía la internet como ahora, viste, que están todo el día metidos en la computadora. Silvina es una artista pringlense que se dedica a un oficio que la apasiona. Escuchemos lo que tiene para decirnos. Bueno, mi nombre es Silvina Marchesi, soy ceramista. Hace como 15, 16 años que me dedico al arte de la cerámica. Aprendí sola porque me dijeron que sola podías aprender el arte de la cerámica. Entonces mi marido agarró y hizo una pequeña prueba con un moldecito y empecé comprando poquita arcilla y cocinaba en latas porque no tenía horno con carbón. Entonces me iba a Bahía y compraba 50 bolsas de carbón, venía, la picaba y así seguí manteniendo toda mi clientela. Y hacía lo que era arte precolombino hasta que me pude fabricar mi primer horno. Pero fue yo siempre lo hice por dinero. Ahora no lo hago por dinero porque hago arte, ¿cómo te puedo explicar? Hago una cerámica más, no tan comercial. O sea, es más de diseño. Entonces es otra cosa, aceriar, a tener que hacer 300 cantimploras, 300 cacharros, 300 coser, pulir palos, es otra cosa. Pero así arranqué. Arranqué por necesidad. Con la técnica con algo así y me lo hice sola al horno. No tenía plata para comprarme los ladrillos. Entonces justo vino un flaco acá y me dice, ¿sabes qué? Hace muchos años acá en Pringles volcó una locomotora y dice, allá en el Puente de Hierro tenés que ir con un pico y buscarlos. Fui con un pico a buscar y empecé a encontrar y así, y llenaba el baúl del auto hasta que tuve muchos para poder hacer mi propio. Después me hice el horno a leña y lo más, el horno a leña. 10 años tuve el horno a leña. El horno eléctrico lo tengo hace 6 años o 7. Es otra cosa. O sea, las dos técnicas son lindas, pero es mucho más limpio. No son tantas horas de estar al lado del horno, ni ir a buscar leña. Entonces, arranqué así. ...15 años atrás mi suegro me regaló un torno, ¿sí? Y yo no podía, hacías, chicos, imagínense, ceniceros, levantaba todo lo que es cosas re chiquitas. Y me frustré, quedó tirado el torno ahí afuera en el patio. Y en un viaje al norte voy a visitar a un colega, a Francisco Rojas, y él me dice, ¿cómo? Dice, no te puede ganar. O sea, dice, yo me he pasado lo mismo que vos. Entonces dice, me llevó a su taller, pasé al taller y me dice, yo le dije esto a mi mujer, yo me voy a quedar ahí adentro, hasta que yo no aprenda no voy a salir. 14 días adentro de su taller se quedó. La mujer le llevaba la comida. Y aprendí, un excelente tornero, el Francisco. Me dice, ven y sentate. Y me senté en el torno. Y bueno, me dio 2 o 3 tips y hice una pieza. Uy, no, vine re embalada. Tenía que sacarle todo el óxido a mi torno porque imagínense que estaba todo oxidado tantos años y
sí, no era tan difícil. Era estar horas y horas y horas. Y bueno, y ahora hago piezas de torno. Me encanta, que lo que más me gusta es usar el torno. Todo eso es aprendizaje. Yo no me arrepiento de nada de todo lo que he hecho, de todo ese sacrificio, porque aprendí un montón. Rompí mucho, rompí pilas de piezas de cerámica. Pero yo a mis alumnos les digo, se aprende rompiendo. Y cuando vos te presentás que sos ceramista, la verdad que es un arte que no es egoísta, viste, que las personas no te... la verdad que siempre fui bien recibida. Entonces iba a una fábrica y le decías así, hoy pasá, vení que te mostramos. Y solo con mirar aprendí un montón de las fábricas, casi todo aprendí de las fábricas, de mirar. En esa época no había internet, ¿entendés? Como ahora que ves un videíto, no, en esa época no había nada. Y bueno, y rompí mucho, o sea, he roto mucha cerámica. Pero bueno, ahora ya no rompo poquita. O sea que ya me considero ceramista.